Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Es siempre para mí un honor, un placer, un privilegio. Es realmente una persona que sabe muchísimo, pero además, por sobre todas las cosas, es un excelente ser humano. Es economista, doctor en economía, profesor universitario, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Ha ganado múltiples premios, ha publicado extensamente tanto en el mundo de lo académico como en el mundo de la divulgación, un prolífico traductor de los pensadores de la economía más importantes del mundo, y además ha lanzado recientemente un libro que da de lleno con uno de los debates que se están dando no solo en el mundo hispanoparlante, sino también en el resto del mundo, que tiene que ver con el pensamiento de Milei, liberalismo contra estatismo. No es otro que el doctor Carlos Rodríguez Brown. Carlos, ¿cómo estás? Gareth te saluda. Hola, ¿qué tal, Gary? ¿Cómo estás? Qué placer tenerte, Carlos. Mucho para charlar. Lanzaste tu nuevo libro, te veía además cuando te hacían algunas preguntas al respecto, que habías tratado de mantenerte lo más aséptico y separado posible de todo el universo Milei que se ha generado al momento de escribir sobre este fenómeno que se está dando en el mundo liberal. ¿De qué se trata el pensamiento de Milei, tu más reciente libro? Pues, aunque parezca asombroso, es eso. Cuando, cuando les planteé el libro a mis editores, a Manuel Pimentel y Marcelino de Losúa, de Lead Editorial, les dije que había, como bien dices tú, una especie de moda, ¿no? Es una especie de moda y hay una cantidad enorme de trabajos, textos, libros sobre mi ley. Yo les dije, voy a olvidarme completamente de su vida. Tienen una biografía que podría dar para mucho, para mucha reflexión. Voy a dejarla completamente de lado. Voy a hablar solo de sus ideas. Y aunque tengo amistad con referentes doctrinales suyos, empezando por Alberto Venegas Lynch en Argentina y por Jesús Huerta de Soto en España, preferí no hablar con ellos ni con nadie. También tengo amigos que son anti-Milley, como Roberto Kachanowski y otros. Preferí dejarlos completamente al margen y centrarme solo en las ideas de este hombre, reflejadas en sus libros y en sus conferencias y entrevistas. O sea que el libro va de eso, de qué es lo que piensa. Y entonces te hago la pregunta que se desprende de eso, Carlos. ¿Qué piensa Javier Milei? Es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Una de las cosas que evito es esto de las etiquetas. En el mundo de los liberales hay muchos, a mí me cansa bastante de que si sos más liberal que otro o sos más austríaco, más, a mí me gusta hacer una broma con ellos y decirles, hay dos personas que son realmente liberales en el mundo, que son Mises y el Espíritu Santo. Y después, los demás, pues más o menos, hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, lo que hago es intentar explicar qué clase de liberal es mi ley. No discutir su liberalismo, ¿entiendes? O sea, doy por sentado que es un liberal, es una persona que quiere que el Estado sea limitado. Y digo, pues vamos a ver, saber qué clase de liberal es. Bueno, pues para entendernos a grandes rasgos, hay tres grupos de liberales, tres familias, si tú quieres, que son los liberales clásicos, los minarquistas y los anarcoliberales, ¿no? El liberalismo clásico, para que nos entiendan los argentinos, es Alberdi, ¿ok? Que es la idea de un Estado limitado y sobre todo la idea de una constitución. El Sí. liberalismo clásico es el símbolo del liberalismo clásico es la constitución. El minarquismo, por otro lado, lo que cree es en el Estado mínimo, es decir, un Estado que en pura teoría pues, podría ocuparse de la justicia, la defensa y poco más. Y después están los anarcocapitalistas o anarcoliberales, que lo que hacen es no creer en el Estado, ni limitado ni mínimo, simplemente no creen en él y creen que la sociedad se puede desarrollar evolutivamente sin el Estado. Bien, ahora la pregunta tuya, que como eres inteligente haces una pregunta venenosa, y es, ¿dónde lo metemos en mi ley? Bueno, pero yo también Pues te agregaría de tu lado, vos ya me dijiste, no era tan importante la etiqueta, sino contar las familias y ahí uno también sacar su conclusión de dónde lo ubica, ¿no? eso es, pero él, digamos, él, si tú ves sus ideas, la verdad es que se ubica alternativamente en las tres familias. Y sobre todo, la complejidad ha aumentado
cuando este hombre dejó la vida académica y profesional y pasó a la política. En Claro, un salto que, por cierto, nunca terminó de definir muy bien, porque yo tengo citas de trabajos de él sobre todo con Diego Giacomini, en donde despotrican de los liberales que se meten en la política. Y dicen, no, no hay que meterse en la política y adoptan una postura más bien hayekiana, es decir, mantengámonos en el mundo de las ideas, luchemos en el mundo de las ideas y ya después se verá, ¿no? Bueno, pues este hombre da el salto a la política. Claro, en ese salto, la definición de qué escuela estás, en qué familia estás, es muy complicada, porque una cosa es charlar en el ámbito académico, o dar una conferencia, o dar una rueda, digo, escribir un artículo, y otra cosa es sentarte en la Casa Rosada de Buenos Aires, claro. o ir al Congreso y discutir ahí con los diputados y senadores de otros partidos, ¿no? Entonces, todo es una confusión. Intento aclarar esa confusión rastreando la evolución de las ideas de Milley y ver cómo se ha ido acercando y alejando de estas tres familias. Esa última confusión es muy interesante, Carlos, porque yo hace rato que me lo vengo preguntando ese paso, ¿no? Del liberalismo, si queremos ponerle un mote de la academia, al liberalismo en la praxis política. Y yo me pregunto, así como Adam Smith nos dejó incompleta su aporte sobre la jurisprudencia, ¿no? Con ese último libro que no alcanza a terminar, si los liberales no nos debemos una discusión sobre una teoría liberal del poder, pero del ejercicio del poder, de la gestión del poder, y no solamente del poder desde fuera, como lo ha hecho grandiosamente el liberalismo desde sus orígenes, ¿no? Como accidente histórico y como crítica. ¿Te parece que nos debemos una discusión sobre una teoría liberal del poder? Pues claro, claro, claro que tenemos que discutirlo. Comprende, por otra parte, Gareth, que es un asunto que no le prestábamos mucha atención porque no estábamos en el poder. Era un problema, era un asunto que Era nos quedaba abstracto. lejos. Sí, nosotros estábamos en la crítica al poder, la crítica al intervencionismo, la explicación de cómo funcionan los mercados, la complejidad de las sociedades modernas. Pero claro, te dicen, a ver, señor Gareth Edwards, es usted el presidente, va a la Casa Rosada y ahora tiene que gobernar, ¿no? Es decir, no hay, digamos, una hoja de ruta. Tampoco me parece mal. Yo no estoy muy seguro que tengamos que tener, digamos, una clasificación, una especie de mandamientos, ¿no? Para qué debería ser un gobernante liberal. En realidad, en pura teoría, las ideas que presenta mi ley, pues se ajustan bastante a lo que el liberalismo ha predicado siempre. Lo último que ha aprobado mi ley con los gobernadores en la ciudad de Tucumán hace Sí, muy el Pacto de Mayo. pocos días. Y eso, si tú lees, lees los principios ahí, pues vamos a ver. Dice, respeto a la propiedad privada. ¿Qué te parece? Pues, los liberales dirían, pues Lógico. bendito sea Dios, ¿no? Control del gasto público, pues, pues bendito sea. O sea, esos principios me parece a mí que se ajustan a las creencias de los liberales en el sentido más amplio. Quiero decir con eso que de esas tres familias, si tú les preguntas, ¿hay que respetar la propiedad privada? Pues te van a decir que sí, claro. O sea que yo creo que hay que manejarse con esos criterios. ¿Y por qué digo que me parece importante? Porque cuando estás en la Casa Rosada es lógico que tengas que adaptar el discurso que tú defendías desde la academia o desde los medios de comunicación a la realidad política. Ahora bien, en esa adaptación, lo que no puedes es traicionar tus principios. Por eso está bien que mi ley los ponga y los diga. Dice, voy a defender la propiedad privada. Entonces, vamos a ver. ¿Sube usted los impuestos? Ah, pues entonces está violando su principio. ¿Me entiendes? Es muy, muy interesante eso. Me da siempre un poco de vergüenza, te lo he dicho ya, citar siempre o referir a Adam Smith delante tuyo, Carlos, que sos un experto de los más grandes expertos que hay en el tema, ¿no? Pero yo pensaba cuando marcabas las distintas etapas, los distintos momentos de Milley con respecto a las ideas liberales, si se genera una discusión similar a la que en su momento hubo con Adam Smith, sobre si había varios Adam Smith, si había varias caras, ¿hay varios Milley o son un mismo Milley según el momento en el que uno lo analice? Bueno, en realidad son las dos cosas, porque una de las cosas que yo apunto en el libro es que mi ley evoluciona.
Milei era un keynesiano, después pasó a ser un monetarista, y como es él, cada vez que cambia de idea lo hace con un entusiasmo tremendo. Entonces, de pronto, pues se enamoró de los monetaristas de Chicago, y se enamoró de Friedman, y se enamoró de Lucas y las expectativas racionales, y de pronto se le cruza la escuela austríaca. Y entonces, pues otra vez cambió y se enamoró apasionadamente de la escuela austríaca. O sea que es un hombre que ha ido cambiando con el tiempo y sin duda pues va a ir cambiando según las circunstancias. Doy por sentado lo que saben todos los argentinos, y es que la situación económica que ha heredado es un infierno, o sea, es una situación catastrófica. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para no ser, o sea, no correr el riesgo de tomar una actitud purista, ¿no? De decir, nosotros, si no es todo perfectamente liberalizado a las 24 horas y si no se... Bueno, oiga, no. Todos admitimos que tiene que haber restricciones de la realidad, pero ojo, manteniendo siempre los principios a la vista. Carlos, en la Argentina se habla todo el tiempo de lo que hace el presidente, ya sabemos que somos un país hiperpresidencialista, pero la atención que ha concitado Milei fuera de la Argentina ha sido y es muy grande. ¿A qué atribuís la atención y el foco que se le ha echado en España en específico? Bueno, porque la izquierda tiene muchísimo poder, como sabes, y sobre todo poder en el mundo de la política y de la cultura, de las ideas, del periodismo y de los medios de comunicación. Y Milei es un tipo muy peculiar, ¿no? Porque no solamente es liberal, que ya es raro, sino que además gana las elecciones, cosa que les preocupa muchísimo. Incluso puede salir bien lo que está haciendo Milei, cosa que les preocupa mucho más. Y para colmo, lo que les desconcierta es que no les tiene miedo. Entonces, claro, esto no están acostumbrados a eso, no están acostumbrados a personas que son así como Mariano Rajoy, si quieres, o como Macri, por ejemplo, Sí, gente que son más amables, más, más educadas, si tú quieres, pero te pongo un ejemplo. La bronca que hubo hace unas semanas, bueno, en España con el ministro de Transporte, que se llama Oscar Puente, que sí, le sí, acusó de drogadicto sí, sí, que a Milei. fue gravísimo, digo, en cualquier país del mundo esa acusación es grave, ¿no? Sí, sí, pero fíjate lo que pasó. Se montó todo el lío, ¿no? Y entonces le preguntan a Puente, pero usted no se arrepiente de lo que dijo, en fin, acusarla, un mandatario de un país amigo, de ser drogadicto. Y lo que dijo Puente fue muy revelador. Dijo, si yo hubiera sabido la reacción que iba a provocar, no habría dicho lo que dije. Esto es exactamente lo que les pasa. Es que están acostumbrados a ser unos matones y que en el mundo de la política no se les responda. Les respondo yo, que estoy en mi mundo periodístico, académico, les respondes tú, pero que un político como Milei de pronto les responda y que sea más matón que ellos, les deja desconcertados, no supo cómo reaccionar. O sea que si tú sumas todo eso, comprendes lo que les pasa. Están realmente muy preocupados, ¿eh? Están muy preocupados. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a otra cosa. No estaban acostumbrados a un Milei liberal que les gana las elecciones, que no les tiene miedo, que no se achanta cuando lo insultan y que encima tiene un plan completamente distinto a la corrección política predominante y que puede salirle bien, pues están muy preocupados. Y yo lo comprendo, claro. Uno a poco que lee además, Carlos, las noticias en España, siente que hay una suerte de reverberancia de lo que uno leía en las noticias en los diarios en la Argentina hace algunos años. ¿Es correcta esa apreciación vista desde dentro? Porque uno lee sobre control de las fake news o los bulos o como lo quieran llamar, que así le dicen en España. Uno lee sobre el intento de controlar Internet. Uno lee sobre la corrupción en la justicia. Hay una cuestión espejada ahí, ¿no? Con lo que sucedió en Argentina hasta no hace mucho. Yo creo que hay bastante paralelismo entre Argentina y España en ese sentido, porque venimos, tanto los españoles como los argentinos, de una larga tradición de debilidad institucional. En fin,
Argentina pues, tuvo la historia que tuvo, como sabéis, como sabes tú, las dictaduras militares y después muchos gobiernos que son gobiernos peronistas y que lo que hacen es ir desactivando ese delicado entramado institucional que hace a los países civilizados y prósperos. O sea que en Argentina están acostumbrados a eso, de manipular el poder judicial, querer controlar la prensa, en fin. Y en España, los socialistas, sobre todo en la última etapa, están incurriendo en reacciones bastante parecidas. Aparte, por supuesto, la historia de la corrupción, que también están unidos los peronistas en Argentina y los socialistas en España. No digo que no haya otros partidos también con historias repugnantes, que por supuesto que los hay, pero en el caso del socialismo se vea en los últimos tiempos, ¿cómo decirte? Como si fuera muy descarado, ¿eh? Descarado el intento de intentar controlar la prensa, de intentar controlar el poder judicial, de manejarse como si quisieran realmente desactivar todos los frenos y contrapesos de los que se ocuparon los liberales clásicos, ¿eh? Pues sí, sí, sí que hay paralelismos. Carlos, volviendo al pensamiento de Milei, tu más reciente libro, te hago una pregunta que obviamente ni vos ni yo tenemos la bola de cristal, más allá de que seguramente ambos queremos lo mejor, como todas las personas de buena fe con respecto a lo que está llevando adelante Milei en la Argentina. ¿Cuán importante te parece que es el éxito que tenga lo que Milei finalmente termine haciendo con el país respecto a la proliferación de las ideas de la libertad? Porque digo, parecen estar bastante atadas, ¿no? En el destino común ahora mismo. Pues sí, están atadas para bien y pueden quedar atadas para mal. Hay un riesgo importantísimo. Imagínate que salga mal. Imagínate que salga mal, que pueda haber una crisis, un desengaño. ¿Cuántas veces lo hemos sufrido en Argentina antes, no? Pero esta vez, si sale mal, no sabes cómo vendrán todos a decir esto es la culpa del liberalismo. Siempre lo hacen, ¿eh? Cada vez que hay una crisis siempre dicen que la culpa es del liberalismo, pero en este caso con más razón, pues tenemos un presidente que es un liberal. O sea que este riesgo yo lo veo clarísimo. Con lo cual, a mí me parece que lo importante desde el punto de vista de los que no estamos en la política es poner subrayar la importancia de las ideas, los valores, las instituciones. Ahí tenemos que aferrarnos los argentinos como un salvavidas a Juan Bautista Alberdi. O sea, este hombre es el que nos tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque si te fijas, siempre su mensaje era las instituciones, los valores, no importan los hombres, no importan los héroes providenciales. Y este mensaje es de una inmensa sabiduría. ¿Por qué? Y porque si aquí lo que importa es mi ley como persona, pues entonces esto va a ser un espejismo, ¿no? Esto va a durar lo que dure y después se va la persona y vendrá otra, que puede tener unas ideas diferentes. En cambio, si lo que importan son las ideas, si la gente lo que va a apreciar no es la persona de Milei, no es la epopeya de un héroe, ¿no? Sino la importancia de las ideas, si esto es así, entonces estamos salvados, Gareth, estamos salvados porque la gente lo que va a apreciar es la evolución de las ideas, los valores, las instituciones, en donde los hombres o las mujeres somos accesorios. Puede quitar uno, venir otro, pero se mantiene el respeto a la propiedad privada, los impuestos bajos, las economías abiertas, lo que hace a una sociedad libre. Yo creo que esa es la cuestión. Una querida amiga de ambos, Carlos, con quien vos además has escrito y publicado, María Blanco, en su momento publicó Las Tribus Liberales, ¿no? Que a mí me encanta, que ella siempre dice, amenaza que va a sacar una edición actualizada o un nuevo volumen. ¿Cómo se logra congeniar en un espacio que antes era más bien reducido y pequeño, ¿no? Eso de las tribus liberales, esta cuestión magnificada en la cual parece ser se van dando peleas, inquinas, reyertas entre quienes antes a lo mejor eran amigos o entre quienes antes quizás se tomaban un café o una cerveza? ¿Cómo se salva? Es el paso de la tribu a la gran sociedad, ¿no? Mira, hay que tomarse la vida con un poco de humor y un poco de tranquilidad, pero yo comprendo
que si siempre hubo disputas entre los liberales, ahora las haya mucho más hirientes, si tú quieres, pues porque resulta que hay un liberal, como te decía, que está en la Casa Rosada. A mí no me preocuparía tanto eso. Yo doy la bienvenida, ¿eh? A mí esto de que todo el mundo tenga que pensar lo mismo, oye, cada cual, ¿cómo era lo de El Quijote? Los hombres son como Dios los hizo y a veces aún peores. Bueno, pues no hay que ponerse nerviosos. Los debates siempre, siempre son saludables. Y entre los liberales, que ha habido siempre, por cierto, siempre ha habido debate, pues no pasa nada con que los sigamos teniendo ahora. Yo doy la bendición que haya liberales, como te decía antes, que yo aprecio mucho, como Alberto Venegas Lynch, que sean muy partidarios de mi ley, y otros liberales como a Roberto Kaczynski, a quien también aprecio y quiero mucho desde hace muchísimos años, que sean muy contrarios. Bendito sea Dios y bendito sea el debate, Gareth. Apareció ya el Don Quijote dos veces, Carlos. Yo te lo he discutido en varias ocasiones con el amigo Walter Castro sobre la literatura y el liberalismo. Tenemos que prestar un poco más atención al arte, ¿no? Dentro del liberalismo. Bueno, yo me he pasado la vida. O sea, le estás predicando a un convencido. Y Te tiro la pelota para que cabecees y la metas bien. para que yo, para que cabecee. Y además aprovecho para hacer propaganda de otro libro Por supuesto. que he publicado este año, a principios de año, que se llama La cultura de la libertad y que reúne a una serie de ensayos en donde hago precisamente eso que tú estás apuntando, es decir, procurar ver la libertad más allá de cómo la miramos los economistas, aunque por supuesto hay que seguir mirándola Sí, siempre sí, como obvio. A ver, la economistas, pero economía va a seguir haciendo falta y sigue siendo fundamental. eso es, eso es. Pero ampliar el foco, ¿no? Ampliar la mirada. Y entonces me dedico pues a hablar de literatura, de cultura en general, de otro asunto que me interesa, cada vez me interesa más, que es la cuestión de la religión. Sí, Y cómo yo creo que ahí arrastramos un conflicto los liberales probablemente desde el siglo XIX, en donde, por culpa de los liberales, se envenenó la relación entre el liberalismo y la Iglesia hasta el día de hoy. Y yo creo que son ímprobos los esfuerzos que hacen nuestros amigos del Instituto Acton y Gabriel Zanotti y todos estos compañeros y amigos nuestros para intentar juntar estas dos formas de pensar, ¿no? bueno, algo que O sea que sí, estuvo tan cercano con la escuela de Salamanca, ¿no? En los orígenes del liberalismo por un lado y en la unión de la libertad y de lo religioso. completamente. Esto es una gran cosa que han hecho especialistas, historiadores del pensamiento. Estoy muy feliz con eso, con la recuperación de la tradición filosófica española, pues porque claro, es natural también, ¿no? Los últimos 2 siglos o 2 siglos y medio, la hegemonía del mundo anglosajón ha sido tan enorme, primero por Inglaterra, Reino Unido y después por Estados Unidos, que estamos pues focalizados mucho en esa gente, ¿no? Y nos olvidamos de que había pensamiento antes, y uno de los grandes momentos del pensamiento de Occidente es la escuela de Salamanca de los siglos XVI y XVII, y hay que subrayar su valor. Aprovecho para hacerle publicidad a un amigo Por favor, mío, que si no le has entrevistado, deberías entrevistarle, que se llama Gómez Rivas. León lo he Gómez leído. es catedrático en Madrid y es un hombre que ha machacado con la tesis de que el liberalismo de la Escuela de Salamanca no se quedó en España, sino que viajó. Entonces rastrea el itinerario de ese liberalismo hacia los Países Bajos y de ahí salta el Canal de la Mancha y llega a Escocia. Y por cierto, desde Escocia viaja a América. Y entonces los Founding Fathers de Estados Unidos los encontramos diciendo, queremos leer a Juan de Mariana o a Bueno, es Luis de que Molina. O a todo". Y Juan de Mariana,
con la idea del tiranicidio se adelantaba bastantes Claro, años con la idea de la libertad, que había un componente liberal que obviamente a los liberales americanos les interesaba. O sea que sí, que hay que reivindicar muchísimo esa historia que es muy valiosa. Esto que decís, Carlos, además es muy sorprendente. Te mantengo ahora en el ámbito de las ideas y de la historia, pero también te lo conecto con la España de ahora. Yo lo charlaba con otro amigo, el querido Eduardo Fernández Luiña, que me contaba en Asturias sobre Jovellanos, ¿no? Uno de estos personajes históricos, ¿no? De la historia española, como Jovellanos, que tiene montones de monumentos, de placas, de museos y demás. Mucha gente desconoce porque no se lo recuerda que fue uno de los primeros traductores hace un montón de siglos de Adam Smith. Es decir, era gente muy conectada con las ideas de la libertad y grandes próceres españoles, ¿no? Por supuesto que sí, hay que mantener esa tradición que es hispana en realidad, quiere decir, es española, pero también es americana. Había un profesor en la Universidad Católica Argentina, por desgracia muerto ya, que se llamó Popescu, Sí. Oreste Popescu. Y este era un especialista en la escuela de Salamanca, y este es un hombre que insistió que la escuela de Salamanca no era solo de Salamanca, era de Salamanca, pero también de México y también de Lima. Es lógico. ¿Qué es lo que se estudiaba entonces? Pues lógicamente estudiaban todo lo mismo. Y entonces las ideas liberales pues llegaron a América también a través de estos pensadores religiosos. Así que hay muchísimo material para estudiar y es un material muy bueno técnicamente, bueno en economía, por ejemplo, pero también es un material muy liberal, con lo cual, pues dos cosas maravillosas. Carlos, te molesto con una pregunta más y te libero, porque le estuviste dedicando este año, nos contabas ahí a estos libros de los que estábamos charlando, ¿no? Sobre cultura y el otro sobre el pensamiento de Milei. ¿En qué más estás trabajando ahora de lo que nos puedas contar, de lo que puedas spoilearle a la audiencia del otro lado? Pues como siempre, uno ya a esta altura de la vida es un vago, salvo cuando vienen y te persiguen. Y claro, como yo tengo amigos, pues entonces he aceptado un encargo, que como todos los encargos, tú crees que es relativamente fácil y en realidad me está resultando endiablado. Con un querido amigo mío, compañero de la Complutense, que se llama Fernando Méndez Ibizate, estamos trabajando sobre un autor muy conflictivo, un médico holandés que pasó a Gran Bretaña, que se llamó Mandeville. Bernard de Mandeville, autor de La fábula de las abejas. Que la leyó en Y su estamos momento Smith. Hombre, claro. Y entonces estamos intentando ver qué liberalismo puede haber ahí y ver qué relación hay entre él y Smith y un escritor, hablando de las cosas, de lo que te divierte a ti de un escritor, pues un escritor asturiano muy famoso, se llamó Wenceslao Fernández Flores. Y Wenceslao Fernández Flores escribió una novela que se llama Las siete columnas. Y el argumento de la novela es prácticamente el mismo que el argumento de Mandeville. El argumento de Mandeville, lo recuerdo para quienes nos están escuchando, es, es un panal, unas abejas que funcionan. El panal es estupendo, es muy próspero y tal, pero son pecadoras. Entonces, milagrosamente, la virtud se instala en la colmena y entonces ya no trabajan y se arruinan y todo, ¿no? O sea, la idea de que son los vicios privados los que están relacionados con las virtudes públicas. Ahí puedes sacarle todas las conclusiones morales que quieras, ¿no? Bueno, o sea, el argumento de Wenceslao Fernández Flores es el mismo. Y él sostiene que las siete columnas que sostienen a la sociedad son los siete pecados capitales. Y entonces, mágicamente, esos pecados desaparecen y también todo es una ruina. No hay empresa, no hay comercio. O sea que estamos trabajando con eso, pero no te puedo prometer que tengamos nada hasta dentro de un año. En fin, hablaremos después. Hablaremos después de eso, Carlos, así será. Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con mi audiencia y te mando un fuerte abrazo. Lo mismo, fuerte abrazo y hasta pronto. Lo teníamos al doctor Carlos Rodríguez Brown aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.